Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a la plataforma de formación de Trainology. Como ya sabéis, estás en Train Academy y estás en esta sección de programación del entrenamiento que precisamente te la imparto yo. Y en el día de hoy lo que vamos a ver, antes de seguir con el caso práctico de Dimitri, que sé de sobra que a más de uno os tiene ahí súper enganchados, lo que vamos a hacer va a ser una especie de revisión de cómo podrían afectar los diferentes rangos de repeticiones a la ganancia de masa muscular. Es decir, qué diferentes estímulos se generan con cargas muy altas y rangos de repeticiones muy bajos, o qué diferentes estímulos se generan con cargas muy bajas y rangos de repeticiones muy altos. Y esto, digamos que he decidido implementar esta clase justo en el medio del caso práctico, porque antes de empezar a ver, digamos, el siguiente paso de la programación de Dimitri, que sería decidir los rangos de repeticiones que vamos a utilizar para cada ejercicio, tenemos que tener en cuenta ciertas cosillas acerca de cómo afectan estos rangos de repeticiones, por el hecho, sobre todo, de que muchas veces malinterpretamos la información que leemos y podemos llegar a conclusiones erróneas. Entonces, esto sobre todo lo digo por lo que veis en esta diapositiva. Lo que nos han contado hasta ahora, o probablemente lo que hayas visto tú, es que los rangos de repeticiones bajos, por ejemplo, un rango de 0 a 10, 15 repeticiones, va a ser útil para acumular tensión mecánica, para llegar a niveles de tensión mecánica elevados, para fomentar esas adaptaciones neurales, y que dentro de estos rangos de repeticiones se van a estimular sobre todo las fibras tipo 1, es decir, las fibras de contracción rápida, digamos, ¿no? Por otra parte, te habrán dicho que en rangos de repeticiones más altos, como de 15 a 30 repeticiones, lo que más se genera es estrés metabólico y, sobre todo, conseguiríamos una mejora en la resistencia muscular por medio de la activación de estas fibras de activación más lentas, como serían las fibras tipo 2. Entonces, os voy a explicar por qué esto realmente no tiene sentido, y vamos a ver cómo afectan los diferentes rangos de repeticiones al estímulo que nosotros generamos. Realmente lo que ocurre cuando nosotros hacemos rangos de repeticiones muy bajos es que, por el hecho de manejar cargas altas, es decir, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las cargas que vamos a utilizar nos van a suponer un desafío, que de hecho es lo que os comento justo en la siguiente diapositiva, que ahora la veremos. Pero teniendo eso en cuenta, partiendo de la base de que la carga que utilicemos, hagamos las repeticiones que hagamos, va a generar un grado de esfuerzo elevado, es decir, nosotros ya hagamos 2 repeticiones o ya hagamos 30 o 40 repeticiones, el grado de esfuerzo va a ser elevado, nos vamos a dejar menos de 3 o 4 repeticiones entre cámara. Los cambios en el propio estímulo y los cambios en el efecto que genera ese estímulo sobre nuestra masa muscular van a ser muy, pero que muy pequeños, o sea, prácticamente van a ser insignificantes. Entonces, aquí a la izquierda tenemos, digamos, una especie de diagrama o un esquema que, por cierto, está sacado de un artículo de Greg Nuckols del año 2016, que está en su blog. O sea, podéis coger y googlearlo, o sea, ponéis en Google Greg Nuckols rep ranges o rango de repeticiones y probablemente os salga. Lo que hace en este artículo Greg Nuckols es basarse en más de 13 estudios de los últimos 10 años, es decir, desde los últimos 10 años aquí ha cogido 13 trabajos bastante completos y ha hecho, digamos, como una síntesis para plasmar todo eso, toda la información referente a los rangos de repeticiones en un artículo un poco más sencillo. Y es de del cual he sacado estos dos esquemas. Entonces, por una parte tenemos que lo que la gente piensa, es decir, what people think is, perdón, que los rangos de repeticiones muy bajos van a suponer una mejora en la fuerza pura, es decir, sobre todo y más que nada en la fuerza pura, que puede ser de esta forma, pero eso no quiere decir que los rangos de repeticiones muy bajos, como por ejemplo de 1 a 5, no vayan también a suponer un beneficio sobre tanto la fuerza como el tamaño muscular. Entonces, como veis en este primer esquema de la izquierda, si nosotros nos basamos en esto, en lo que la gente piensa y en lo que se suele divulgar, llegaríamos a pensar
que, bueno, si mi objetivo es la fuerza pura, tengo que trabajar de 1 a 5 repeticiones, como mucho, como muchísimo, de 6 a 8, pero no me puedo salir de ese rango de 8 repeticiones porque mi objetivo es trabajar la fuerza pura. En cambio, si mi objetivo es trabajar la fuerza, pero también quiero generar cierto tamaño, cierta hipertrofia, tened en cuenta que esta palabra de size se refiere al tamaño muscular, es decir, estaríamos size o pure size sería un sinónimo de hipertrofia, o sea, entrenar con el objetivo de hipertrofia. Entonces, si nuestro objetivo fuera tanto las ganancias de fuerza como las de hipertrofia, podríamos pensar que el rango óptimo es de 6 a 8, o no el óptimo, sino el único que vale, es decir, el que más tenemos que usar, en el que tenemos que basar nuestro entrenamiento para conseguir este objetivo. Después, si nuestro objetivo es la hipertrofia, es decir, el tamaño muscular, podríamos pensar pues, que tenemos que movernos en un rango de 8 a 12 repeticiones y así sucesivamente con todos los parámetros que veis en este esquema. Entonces, esto, deciros que es lo que la gente se piensa, pero realmente no es lo que ocurre cuando nosotros lo llevamos a la práctica. Es decir, fisiológicamente no es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es what actually happens? ¿Qué es lo que realmente ocurre? Bueno, lo que realmente ocurre es que todo esto es, o sea, este continuum de repeticiones es mucho más amplio de lo que la gente se piensa. Podemos ganar fuerza en rangos de repeticiones de 6 a 8, incluso de 8 a 12, es decir, cuando hablamos de fuerza pura, si nuestro objetivo, por ejemplo, es mejorar nuestro 2RM, probablemente lo más específico sea trabajar en rangos de repeticiones más bajos. Pero eso no quiere decir que no nos podamos ver beneficiados y que no podamos generar adaptaciones de fuerza en ese rango bajo en rangos ligeramente más elevados, como por ejemplo de 8 a 12 repeticiones. Porque sí va a ser así, es decir, nosotros si trabajamos la fuerza en rangos de 8 a 12 repeticiones, sobre todo vamos a mejorar ese rango de 8 a 12 repeticiones, pero también vamos a mejorar el 6 a 8 RM e incluso el 1 a 5 RM. Pues esto, el ejemplo que os estoy poniendo, que es con la capacidad física de la fuerza, es decir, de trabajar sobre todo la fuerza dinámica máxima, querer levantar más kilos, es aplicable o es transferible a el resto de capacidades físicas, como son, o bueno, al resto de, no capacidades físicas, sino al resto de objetivos, como podrían ser la hipertrofia, la pura ganancia de fuerza, o la resistencia. Que esto de resistencia lo ponemos un poco entre comillas porque aquí también habría que definir qué es la resistencia. Pero bueno, eso da para otra clase aparte y no me voy a parar mucho con esto. Entonces, la conclusión de todo esto es que tengáis en cuenta que no hay, o sea, el continuum de repeticiones es mucho más amplio de lo que siempre se ha pensado. Entonces, lo que no te han contado sería lo siguiente, y es que en todo el continuum de repeticiones, es decir, bueno, aquí he puesto 0 repes, pero en verdad no son 0 repes, sería una repe. Desde una repetición hasta 30, 40, incluso 50, siempre y cuando cumplamos con lo más fundamental, con lo más importante, con el filtro inicial que tiene que pasar una serie para que sea efectiva, que es el grado de esfuerzo elevado, siempre y cuando estas series sean llevadas a grados de esfuerzo elevados, lo que quiere decir que nos dejemos menos de 3, 4 repeticiones entre cámara. He puesto drill 3 porque considero que en la mayoría de casos, es decir, casos en los que no tenemos personas demasiado avanzadas, la mayoría de nosotros vamos a poder vernos beneficiados sobre todo de rangos de esfuerzo o grados de esfuerzo, mejor dicho, menores de 3. De 3 repeticiones entre cámara. Entonces, es cierto que siempre se suele decir que tiene que ser un grado de esfuerzo menor a RIR 4, pero he decidido poner menor a RIR 3 por esta razón que os acabo de comentar. Entonces, tened en cuenta, siempre y cuando cumplamos con esto, el reclutamiento y la fatiga de las unidades motoras va a ser efectiva. ¿Qué es esto de reclutamiento y fatiga de las unidades motoras? Bueno, pues aunque lo trataremos en un vídeo aparte con un poco más de detenimiento para que os quede claro, tened en cuenta que nosotros cuando hacemos repeticiones, es decir, imaginaos que estamos haciendo un curl de bíceps y vamos a hacer 15 repeticiones. Vale, pues empezamos a hacer 1, 2, 3, pam, pam. La velocidad de ejecución va siendo bastante rápida en las primeras repeticiones porque las unidades motoras, es decir, digamos que los nervios que inervan las fibras musculares que se tienen que contraer,
no están fatigadas todavía. Entonces, a medida que nosotros hacemos repeticiones, lo que ocurre es que estos nervios, estas unidades motoras, se van fatigando cada vez más. Entonces, eso, a su vez, hace que las fibras musculares que inervan estas unidades motoras se fatiguen y no sean capaces de generar tanta fuerza. Es en ese momento, en el momento en el que las unidades motoras se fatigan y hacen que las fibras musculares no sean capaces de generar tanta fuerza, donde la tensión mecánica es elevada y se empieza a generar un estímulo efectivo. Entonces, siempre y cuando se cumpla con esto, siempre y cuando esta tensión mecánica sea elevada, da igual que el momento en el que consigamos esa tensión mecánica elevada, o da igual, reformulando un poco la frase, da igual que en el momento en que consigamos ese reclutamiento y fatiga de las unidades motoras, que a su vez hace que las fibras musculares inervadas no sean capaces de generar tanta fuerza y a su vez hace que, o es lo que provoca que esta tensión mecánica sea elevada, no importa si lo hacemos a 1, 2 repeticiones o 5, 10 repeticiones, que si lo hacemos a 20, 30 repeticiones. Porque, repito, la tensión mecánica va a ser elevada y esto va a ser lo más importante. Entonces, tened en cuenta esto, tened en cuenta que en todo el continuum de repeticiones, desde 1 hasta 30 repeticiones, incluso ahora que estamos confinados y no podemos entrenar con cargas altas, podríamos incluso llevarlo a 40, 50 repeticiones. Siempre y cuando el grado de esfuerzo sea elevado, vamos a conseguir una tensión mecánica elevada. Y siempre y cuando la tensión mecánica sea elevada, vamos a conseguir un estímulo efectivo. Y si queréis que sigamos, siempre y cuando consigamos un estímulo efectivo, vamos a poder conseguir adaptaciones a nivel de ganancia de masa muscular. Entonces, esto es con lo que quiero que os quedéis. Siempre y cuando la tensión mecánica sea elevada, podemos estar tranquilos porque vamos a poder generar gains, o sea, nuestro cuerpo va a tener razones para empezar a construir nueva masa muscular. Y por otra parte, esto que os pongo aquí debajo, es que en todo el continuum de repeticiones se van a generar adaptaciones neurales por el hecho de que nosotros, lo que he comentado al principio, nosotros siempre que trabajemos en ciertos rangos de repeticiones, vamos a mejorar también la aplicación de fuerza en esos rangos de repeticiones. Es decir, esto en la práctica se traduce en que si hace 6 meses empezamos a hacer press de banca a 5 repeticiones, imaginaros, y programamos la carga de una forma adecuada a nuestro contexto, dentro de un año vamos a ser más fuertes en ese rango o en esas 5 repeticiones. Es decir, vamos a poder generar más fuerza a 5 repeticiones. ¿Que vamos a poder generar también más fuerza a 8, 10, 15? Sí, pero en ese rango, en esa cantidad de repeticiones específica, digamos que nos vamos a hacer mejores. Pues esto es exactamente lo mismo que ocurre si nosotros, en vez de trabajar ese press de banca a 5 repeticiones, lo trabajamos a 30. Si nosotros hoy empezamos a trabajar press de banca a 30 repeticiones, con grados de esfuerzo elevados, etcétera, gestionando bien la carga y nos mantenemos un año programando esa carga de la mejor forma a 30 repeticiones, dentro de un año vamos a ser capaces de mover más kilos en ese rango de 30 repeticiones. Entonces, es por esto que tenéis que tener en cuenta que en todo el espectro de repeticiones, en todo el continuum de repeticiones, se van a generar estas adaptaciones neurales y estas adaptaciones. Las adaptaciones neurales, para entenderlo, serían las adaptaciones que se generan a nivel del sistema nervioso central que nos permiten generar mayor aplicación de fuerza. Entonces, aunque hay más factores que influyen en todo esto, para que quede claro de una forma resumida, quedaros con eso, con que las adaptaciones neurales van a ser las que potencien nuestra fuerza, es decir, las que hagan que nosotros a 10 repeticiones podamos levantar 120 kilos en vez de 100 kilos. Entonces, eso es con lo que quiero que os quedéis. En todo el rango de repeticiones, en todo el continuum de repeticiones, vamos a poder generar estas adaptaciones neurales y siempre y cuando, lo más importante, se genere esta tensión mecánica elevada, vamos a poder generar adaptaciones a nivel de ganancia de masa muscular. Y lo último que os he puesto aquí es fibras tipo 1 y tipo 2, por el hecho de que por el principio de reclutamiento de las unidades motoras, que es justo lo que os he explicado de la flexión de codo, de que cuando empezamos a hacer repeticiones en un curl de bíceps, por ejemplo, durante las primeras repeticiones las unidades motoras todavía no se han fatigado y se van fatigando a medida que llegamos a grados de esfuerzo elevados. Tened en cuenta que siempre y cuando nosotros
sobrepasemos, perdón, cierto umbral, que ese umbral puede que esté en torno a las 4 o 5 repeticiones, es decir, siempre y cuando trabajemos por encima de esas 4 o 5 repeticiones, se van a reclutar tanto las fibras lentas, es decir, tanto estas fibras tipo 2 como las fibras rápidas, estas fibras tipo 1. Entonces, no tiene realmente mucho sentido. Esto es sobre todo para deciros que esta primera diapositiva que os he puesto no tiene realmente mucho sentido que hagamos esta clasificación. En otra clase aparte hablaremos sobre el estrés metabólico y su papel en las ganancias de masa muscular y también, digamos, cómo afecta este rango de repeticiones al propio estrés metabólico. Pero ya os digo que lo más importante de esto es que os quedéis con que en todo el continuum de repeticiones, hagamos las repeticiones que hagamos, vamos a generar, siempre y cuando el grado de esfuerzo sea elevado, importante eso, vamos a generar un estímulo efectivo y ese estímulo efectivo va a poder generar adaptaciones a nivel de ganancia de masa muscular. O sea que, chicos, espero que os haya quedado claro. Sí que es verdad que ha habido un par de conceptos que he nombrado por ahí, puede que hayan quedado un poco sueltos. No os preocupéis porque lo trataremos en clases aparte para que quede todo perfectamente hilado. Y lo dicho, esta clase, digamos que era introductoria, es la introducción a seguir con el caso práctico de Dimitri antes de programar los diferentes rangos de repeticiones en los que vamos a organizar su entrenamiento con los diferentes ejercicios que ya hemos seleccionado durante todos estos días. Entonces, sin más, espero, lo dicho, que haya quedado todo claro y nos vemos en la próxima. Un abrazote.